Cuán perplejo es el panorama de las almas desencarnadas que no encuentran paz sino solo hastío. Las realidades etéreas pueden ser hermosas, pero también pueden asustarte, petrificarte. Aprendí a no tenerle miedo a los muertos, a convivir entre ellos. Sus formas son la de los sueños. Veo en colores etéreos. Ya no me asusta, porque comencé a ver con el cristal de la verdad que es el amor. Bien, bienvenidos al video número 6 de didáctica del género narrativo. En este video vamos a tratar sobre las teorías narrativas. La primera teoría es la morfología, el formalismo y la narratología. Esta teoría trata sobre la dimensión formal y la estructura de la obra. En estas teorías inmanentes relegan el papel del autor, no creen rechazan que el autor sea el último elemento de la obra, también aluden a que el autor no tiene control sobre la obra y que la obra por sí misma cobra vida, los personajes cobran vida. La obra se hace un elemento autónomo, significativo, semiótico, lleno de símbolos y se hace comunicativo, se hace un elemento independiente. Así las obras se difunden en un árbol genealógico y crean otros hijos, otras obras. Entonces la obra se vuelve autónoma. Son historias vivas. Tenemos aquí algunos ejemplos de esta tesis, por ejemplo, en el mundo de Sofía, en la que Sofía descubre que es un personaje más de una obra. Esta es una novela sobre la historia de la filosofía. Tiene una película y bueno, está la obra de este escritor Justin Gardner. También Niebla es otra obra en la que los personajes cobran vida e interactúan con el escritor. Jace el Fatalista de Denis Diderot es otra obra que enmarca esta tesis, en la que el determinismo es fundamental. Todo está escrito en un gran pergamino del cielo. En La historia interminable de Michael Ende también es ese mundo en el que cobran vida personajes gracias a la actividad de los sueños, de las fantasías de los seres humanos. Estas obras que cobran, hay una serie de obras que cobran vida por sí mismas y a partir de ellas se crea una tipificación, un personaje, unos acontecimientos que van a enmarcar otras obras. Trascienden estas obras, se hacen historias vivas, como Don Quijote de la Mancha, Don Juan, que es otro arquetipo, otro ser que cruza, atraviesa diversas narraciones en diferentes relatos, en diferentes formas. Tenemos también la Odisea de Homero, que tiene su resonancia en el mismo Ulises. En la Odisea tiene pues varios relatos que tienen esta estructura de viaje. También los cuentos son de los hermanos Grimm, son historias vivas que se replican en otros cuentos, sus formas, sus estructuras se replican en otras obras e historias. Tenemos también la teoría psicoanalítica de Freud, en la que hay una teorización del inconsciente centrado en la relación autor-obra, obra-lector, en la que es el subconsciente el que fundamenta gran parte también de lo que se escribe, de lo que se narra.
Muchas categorías también del psicoanálisis están basados en obras de la literatura, como el complejo de Edipo. Acá tenemos un cómic que de Mafalda, donde Manolito pues, expresa este complejo. Tenemos también el complejo de Electra, el narcisismo basado en el mito clásico, el sadismo con las obras de Sade. Tenemos también que Freud habla de 3 actividades inconscientes: el sueño, el juego y la fantasía. La fantasía está asociada con ese soñar despiertos, con esa imaginación. Y él establece que es a partir de la fantasía también que se crean, y bueno, del subconsciente, del inconsciente, que se llega a escribir en las obras. También relaciona las obras con la psicobiografía, en la que hace un análisis de psicológico, una crítica psicológica del autor sobre las obras. Tenemos también que él habla sobre el yo, el superyo y el ello. El ello corresponde a la parte inconsciente, como vemos, este es un iceberg, y en él lo más grande, la porción infinitamente más grande es el inconsciente. El super yo está relacionado con esa barrera de contención, que está entre el yo y el super ello, que está relacionado con la moral, con las normas, con lo que nos han dictado a través de la cultura, de la religión, de las normas, de las leyes, de la moral. Y el yo es esa parte que ven en nosotros, esa parte consciente y esa parte que nosotros vemos como consciente en nosotros. Como vemos, hay varios estratos en estas teorías. Las teorías narrativas tenemos también una que se relaciona bastante con las de Freud, son los arquetipos de Jung, en la que hay un inconsciente colectivo a la que llegan todas esas imágenes primigenias del hombre, esas imágenes que están desde nuestros ancestros, desde los primeros hombres, y que forman esa fuerza creadora del hombre. Entonces tenemos infinidad de imágenes arquetípicas que están relacionados con los mitos, con el origen del hombre, con el cosmos, con los dioses, con los seres, con las formas de relacionarnos, y que están inmersas en las obras. Estas teorías, la de Freud, la de Jung, están relacionadas con el surrealismo, que es una corriente literaria. Esta corriente trata de hacer una escritura de esos sueños, de esa desinhibición del super yo del super yo, no, perdón, de esa parte inconsciente, para traerla al mundo consciente. Muchas obras nacen de los sueños. Tenemos, por ejemplo, Salvador Dalí, cuyas pinturas son creaciones basadas en sus sueños, es decir, él trataba de dormirse y la primera imagen que tenía de ese sueño, esa imagen la dibujaba. Muchas obras son escritas a partir de esos sueños. Hay muchas obras asociadas a los sueños: La vida es sueño de Calderón de la Barca. En el libro de los sueños de Borges también hace una compilación de historias, de narraciones basadas en los sueños. El mismo surrealismo, como por ejemplo en La colonia penal y La metamorfosis de Kafka, ya nos habla de esa realidad alterada, que corresponde también con el surrealismo. En La tempestad de Shakespeare, él nos habla de que estamos hechos del mismo material de los sueños.
Por ejemplo, títulos como Sueñan los androides con alpacas tienen esa connotación ya de sueño. El sueño es una dimensión importante en la vida humana. De ahí que muchas obras surjan no solo a nivel de la literatura, sino de eh, las expresiones artísticas, la pintura, las películas, están basadas en estas temáticas. Eh, para Freud, la fantasía forma ese soñar estando despiertos. Eh, Tenemos que André Breton, con el manifiesto surrealista, eh, nos trae varios supuestos también, que cree que las imágenes literarias no son premeditadas, sino que es una percepción consciente, bueno, inconsciente del espíritu, y que su valor está en la función de la belleza, de esa chispa que produce esa belleza en nosotros. Hay otros autores como Cortázar, eh, María Chiley, Edgar Allan Poe, que también nos traen imágenes, eh, esas imágenes surrealistas de ese mundo como extraño y alterado. Eh, la técnica también de escritura automática es otra forma de traer el inconsciente al consciente. Eh, y por ejemplo, tenemos también que esa técnica ayuda a muchos escritores de, a la hora de superar un bloqueo. Otro autor es por ejemplo, el Ferry con El maquinista y otros cuentos, donde también la extrañeza se establece en algunos de sus cuentos. En fin, tenemos una infinidad de autores y nos podemos quedar aquí hablando de las experiencias oníricas, porque es un mundo, otra dimensión, otro mundo que nos llega y que forma parte importante del ser humano desde siempre. Otra teoría es el hábitus de Bourdieu, en el que él dicta unas estructuras que se interrelacionan entre sí y que regulan el consumo de los individuos y los grupos. Tenemos que hay unas estructuras económicas, políticas, sociales, unos agentes económicos que interactúan y que obviamente intervienen dentro del círculo literario, dentro de la producción literaria. Por ejemplo, podemos hacer un análisis literario basado en estas relaciones de estas estructuras. Acá tenemos un ejemplo de con Evelyn Rosero en su obra Los Ejércitos. En el campo literario, pues que está interrelacionado con los otros campos de poder, que por ejemplo el religioso, el científico, el filosófico, el político, tiene dentro del campo literario un género, unas instituciones que avalan y que reproducen estas obras, como son las editoriales, los premios que son atribuidos a este autor. Dentro de la posición y toma de posición están sus intereses políticos, sociales, estéticos, es decir, si es un autor consagrado o un autor que se deja llevar por las iniciativas políticas o económicas o los intereses ajenos a su propia creación, a sus propias convicciones. Dentro del campo de poder, tenemos cómo todas estas estructuras interfieren, influencian esta obra literaria, cómo se leen estas estructuras dentro de la obra literaria. Y tenemos el hábitus que forma parte de la vida personal del autor, de sus preferencias literarias, de su profesión, de su origen social. Este origen social está muy relacionado también con una de las teorías que es la marxista, que habla de que el autor
está inmerso en una clase social y que a partir de esa clase social es que va a reproducir un modelo o una forma, una cosmovisión de vida. Tenemos también con Barthes que el texto es un compendio de citas provenientes de 1000 focos de culturas, es decir, que el texto, la obra en sí, no va a ser una obra inédita del autor, o sea, va a ser una obra que va a estar muy influenciada por los medios, por el consumo, por la cultura, por la historia, por el inconsciente, por muchas esferas que lo atraviesan, que atraviesan al autor. Entonces, él dice, el autor no tiene control sobre la obra. Él dice que hay dos tipos de escritores según su relación con el mundo y lo enuncia en dos categorías, transitiva e intransitiva. Acá tenemos la mímesis, que es como una reproducción fiel o bueno, que trata de ser fiel a la realidad a los hombres y a las acciones. Y una categoría intransitiva que tiene que ver con el aspecto estético y de la escritura, que no trata de reproducir, sino que le da un significado a la obra, a las experiencias y a las vivencias, a las imágenes. Dentro de las teorías postestructuralistas tenemos que hay una relación con la deconstrucción crítica y cultural de poder y las teorías feministas. Hay unos análisis de los textos desde los aspectos socioculturales y comunicativos. Así tenemos las teorías marxistas de la relación obra-sociedad y el autor inscrito en una obra social de la que ya habíamos hablado. Foucault habla de una función del autor ligada a esas estructuras socioeconómicas y a los discursos dominantes. Está muy relacionado con lo que dice Bourdieu de las estructuras de poder. Y tenemos, por ejemplo, con Robert, él establece que hay una diferencia. Él dice que solamente hay dos tipos de novela, la del niño expósito y la del niño bastardo. La del niño expósito es la del niño idealista, que combatía el mundo mediante la vida. El Quijote, Robinson Crusoe, son novelas idealistas. Que buscan, así como un Quijote, salvar princesas, acoger a desvalidos, y tiene también una función moral y de la virtud, pues en sus obras, en su obra de Don Quijote. Tenemos también la del niño bastardo, que es una exposición realista que trata el protagonista los personajes de acomodarse a la realidad, que se comprometen con el mundo y le hacen frente. Por ejemplo, tenemos la comedia humana de Balzac. Este video se hizo basado en los libros La teoría de la narrativa, una perspectiva sistémica de Valles, de Barcia, en la proyección de Martín Fierro en dos ficciones de Borges, de Jiménez, Vivir es soñar, el surrealismo y el sueño. Actas del Congreso Internacional del Museo Thyssen-Bornemisza. Gracias.